Señor les bendiga, hermanos. Un placer estar nuevamente con ustedes. Les doy a todos la bienvenida y vamos en esta primera parte, hermanos, a estudiar la palabra de Dios. Busquen en sus Biblias en el libro de Hechos. Continuamos estudiando Hechos. Hoy tenemos un tema muy importante, muy interesante y bueno, vamos a sacarle el jugo aquí a Hechos. Hay un temita pendiente aquí. Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 17 hasta el versículo 29, ¿sí? Hechos 5, 17 al 29, ¿sí? Juntos, hermanos, 1, 2, 3. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id, y puestos de pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viendo uno, les dio la noticia: he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces el jefe de la guardia, con los alguaciles, los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no os enseñéis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. A ver, repitan esa frase: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ya, ese es el mensaje, ese es el título del mensaje de esta mañana. Ya, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ya, eso vamos a estudiar. Ahora, vamos a orar antes de seguir. Padre bendito, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te ruego, Señor, te suplico, Padre, que estés con nosotros en esta hora. Uses a este siervo, esta palabra, Señor, para instruir a tu pueblo, para enseñarle a tu pueblo, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, Señor. Señor, nosotros queremos obedecerte, también queremos obedecer a nuestras autoridades. Queremos ser hombres y mujeres piadosos, mansos y humildes de corazón. Señor, danos sabiduría para discernir esta palabra, en qué momento y en qué lugar
y en qué circunstancia deberíamos, si es necesario, desobedecer a nuestras autoridades terrenales para ser más leales a usted, que es la autoridad suprema. Señor, no queremos ser rebeldes, no queremos ser insurgentes con nuestras autoridades humanas, como nuestros padres, nuestra policía, nuestros alcaldes, nuestros presidentes y todas, Señor, las leyes que tiene nuestro país, nuestra ciudad. ¿Cuánto quisieras si hiciéramos, Señor, que nos des paz, nos des tranquilidad, para que las leyes humanas no se contrapongan con tus leyes divinas? Señor, prepara el corazón de tus hijos, prepara el corazón de tu pueblo para que cuando nos encontremos en una circunstancia donde tenemos que elegir entre obedecer a los hombres y obedecer a Dios, seamos firmes, seamos leales, seamos valientes, sabios y terminemos obedeciéndote a ti, siendo más leal a usted que a los hombres. Señor, úsame para compartir esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Qué significa todo esto? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En el contexto que estamos viendo en el libro de los Hechos, tiene que ver, hermanos, con una desobediencia civil. Con una desobediencia civil. En ese tiempo, las autoridades era el concilio, un grupo de ancianos mezclados entre religiosos y políticos, eran los que gobernaban. Y llegó un momento en que estas autoridades prohibieron que los cristianos prediquen en el nombre de Jesucristo. Las autoridades dieron una orden, dieron un decreto a los apóstoles para que dejen de predicar el evangelio. Eso es el contexto ahí. A lo que Pedro y los apóstoles les dicen: señores autoridades, en este caso nosotros vamos a obedecerle a Dios, quien nos ha mandado a ir por todo el mundo y predicar el evangelio, quien nos ha ordenado a predicar en el nombre de Jesús el perdón de pecados. Nosotros no podemos dejar de decir, porque tenemos una orden de parte de Dios, una orden suprema, de una instancia superior por encima de usted, y nosotros lo vamos a hacer. Pero estamos dispuestos a someternos. Si ustedes nos van a castigar, nos someteremos, pero no obedeceremos a ustedes. Eso es literalmente lo que está pasando aquí. Ya anteriormente les habían prohibido. Miren el capítulo 4. Miren el capítulo 4, versículo 15, para resumir. Capítulo 4, versículo 15, dice: entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecho por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no los podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre, o sea, en el nombre de Jesucristo. Y llamándoles, les intimaron en que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Ahí está. Es el concilio. ¿Quiénes son? Miren quiénes son acá. Versículo 4, versículo 1. Dice, versículo 5, 4:5. Aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes. Esas son las autoridades políticas. Los ancianos, ¿ya? Los gobernantes eran el ejecutivo. Los ancianos eran el legislativo. Los escribas
los religiosos. Esos eran las autoridades de la comunidad. El sumo sacerdote Anás, Caifás, los mismos que sentenciaron al Señor Jesús, y Juan y Alejandro, todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad, con qué nombre habéis hecho esto? Entonces ahí están las autoridades. Volvemos, versículo 18. Y llamándolos, les intimaron. Ya, los intimaron, los amenazaron, ¿no? Los intimidaron, en que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús, que no prediquen el evangelio. Versículo 19. Mas Pedro y Juan respondiéndoles dijeron: queridas autoridades, queridos gobernantes, ancianos, juzguen ustedes mismos. Tengan un poquito de lógica, de sentido común. ¿Es justo delante de Dios obedecer? ¿Es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios? Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Significa, hermanos, que si en algún momento de nuestras vidas el gobierno central, el gobierno regional, el gobierno local ya dictara una ley, saliera un decreto supremo, una resolución ministerial, un decreto municipal, una ordenanza municipal, donde nos prohíban o nos obliguen a hacer algo que está notoriamente contrario a un mandamiento, a un principio claro de la palabra de Dios. Ahí se verá la lealtad de los cristianos, ahí se verá el valor de los cristianos y ahí se verá, hermano, las convicciones de los cristianos. De eso se trata, de eso se trata. Y digo de un mandamiento claro, de un principio claro, porque he visto cristianos a través del tiempo, he escuchado incluso de líderes religiosos que por cualquier cosa quieren desobedecer a las autoridades. No, hermanos, si vamos a hacer esto, tenemos que hacerlo por convicción, por lealtad al Señor, con mucho valor, pero también tenemos que hacerlo con humildad, con mucho respeto a las autoridades. Justamente el hecho de tener valores y principios donde estoy dispuesto a obedecer a Dios antes que a los hombres, eso también debo ser un hombre humilde y muy respetuoso. Y debemos estar bien seguros de que esa ordenanza, de que ese decreto, de que esa ley está atentando directamente a un mandamiento de Dios y que está atentando directamente a un principio claro de la palabra de Dios. Aquí las cosas son bien claras. Les prohibían las autoridades, les prohibían que prediquen el evangelio del Señor Jesucristo. No queremos que hablen de ese nombre. Pueden hablar de cualquier otra cosa. Hablen de Moisés, si quieren. Hablen de Abraham. Hablen del rey David. Hablen de Juan el Bautista. Pero que no hablen en el nombre de Cristo, ni prediquen el evangelio de que Cristo murió y que Cristo resucitó. Eso no queremos. Orden de los gobernantes, de los escribas, de los ancianos. Estaba bien claro. En esas circunstancias, los apóstoles dicen: no, señores, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Ya? Entonces, eso significa, es una desobediencia civil, una desobediencia a las leyes, a los decretos supremos, a las resoluciones ministeriales, a una ley o una constitución incluso puede ser, donde haya algo que nos prohíba
a hacer cosas como predicar el evangelio, o nos obliguen a hacer cosas totalmente contrarias a la palabra de Dios. ¿Sí? Vamos a ver en el Antiguo Testamento dos ejemplos de esto también. Vamos a Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3. En Daniel capítulo 3, aquí, hermanos, en Daniel capítulo 3 también hubo un decreto del rey, un decreto supremo, un decreto directamente del rey, y era un decreto, hermanos, que iba en contra de los principios de Daniel, ¿sí? De Daniel y de sus amigos. Ya, mira lo que estaba pasando. Quiero que lean conmigo todos ustedes, hermano. Enchúfense. Vamos a leer el capítulo 3 del libro de Daniel. Dice, lean conmigo, Daniel 3. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su altura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura y en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor para que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y los capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de la provincia, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaba en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Era una ley, pero esta era una ley para pecar. Para Daniel era una ley para pecar. Versículo 6. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego. ¿Ya? Apruébese, publíquese y cúmplase. Era una ley. Versículo 8. Versículo 7. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina y de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Era una ley del gobierno central del rey, venía. La gente lo cumplió. Versículo 8. Pero por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia Babilonia. Ellos son Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Estos señores no obedecen la ley, no obedecen la ordenanza, no obedecen el decreto municipal, no obedecen la ordenanza ahí de la UGEL, no obedece. Versículo 3. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues,
estáis dispuestos para que el oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no lo adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que los libre de mis manos? Ahí está, hermanos. Muy fuerte, muy fuerte. Un decreto supremo, una ley que ordenaba a que adoren a otro Dios, a una estatua de oro. Y la ley tenía una cláusula que decía que el que no lo adora iba a ser lanzado al foso al fuego. ¿Sí? ¿Qué van a hacer ahora estos cristianos? Sadrac, Mesac y Abednego son los amigos de Daniel. Son creyentes. Son creyentes. Ellos tienen una ley, tienen una palabra, tienen un Dios. ¿Qué respondieron ellos? Mira, esta es la ley, señores. Ustedes están desobedeciendo. Y si ustedes siguen desobedeciendo, serán castigados. Serán castigados. ¿Ok? Serán lanzados dentro de un horno de fuego ardiendo. Entonces, ¿qué responden ellos? Versículo 16, hermanos, leamos. Dice: Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, rey, nos librará. Versículo 18: y si no nos libra, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando una autoridad nos impone una ley, una ordenanza que claramente nos obliga a pecar, nos obliga a ir contra de la voluntad y de la palabra de Dios. Ese día es necesario, aunque tenemos que asumir las consecuencias. Yo lo digo de esta manera: sí podemos desobedecer a las autoridades en casos así, pero también debemos estar dispuestos a someternos. Una cosa es desobedecer, otra cosa es someterse. Los apóstoles desobedecieron, pero se sometieron al castigo. Sadrac, Mesac y Abednego desobedecieron. No, rey, yo no puedo hacer lo que me pides porque sería un pecado de idolatría, sería una deslealtad a mi Dios. Él es el único Dios verdadero, Él es espíritu y a Él le vamos a adorar. No tengo por qué adorar esa estatua. ¿No quieres? Entonces te vas a pagar esta multa, vas a ir a la cárcel o te vamos a matar. Bueno, mi rey, si esas son las consecuencias que tengo que sufrir por obedecer a mi Dios antes que a los hombres, estoy dispuesto. Sé que mi Dios me puede librar de tu mano y de ese horno de fuego, pero así no me libre, igual yo seré leal a mi Señor. ¿Qué tal, no? Amén, hermanos. Se necesita ese espíritu hoy en día, ¿no? Hermanos, si no lo necesitas hoy día, prepárate porque lo vas a necesitar. No quiero ser pesimista, no quiero ser negativo. En el mundo entero ya hay países, ya hay gobiernos dictando leyes, legislando asuntos donde nos van a obligar a pecar. Te van a obligar a que hagas cosas contrarias a la palabra de Dios para con tus hijos. ¿Sí? Te van a prohibir que les enseñes de Dios a tus hijos. Nos van a prohibir o nos van a obligar a hacer cosas. Entonces, en esas circunstancias, hermanos, la desobediencia civil, la desobediencia a las autoridades es necesario.
es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Otro ejemplo, Hechos capítulo 6. Bueno, sigan leyendo la historia después. El Señor los libró del horno de fuego a estos valerosos, a estos fieles cristianos, hermanos. Amén. Hechos capítulo 6. Daniel capítulo 6. Otro ejemplo. Leemos todo otra vez, desde el 1. Pareció bien a Darío, Daniel 6, pareció bien a Darío, este es otro rey ya, Nabucodonosor ya se murió, ahora está Darío. Pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas, 120 congresistas, que gobernaran en todo el reino, o presidentes regionales ya, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Mira, Daniel era un alto funcionario, un hombre de confianza del rey. Versículo 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernantes, porque había él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Oremos por nuestros hijos. Oremos por nuestros hijos para que nunca contaminen su cerebro con tonterías como el cigarro, como el alcohol, como la droga. Nunca malogren su mente, su cerebro, nunca la ensucien, nunca la manchen, para que sean hombres sobresalientes en la sociedad como Daniel, que era superior, hermano. Versículo 5. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley y su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Ahí están sogonazos, ¿no? Así le llaman. Se fueron: mi rey, usted es grande. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes, han acordado por consejo que prolongues un edicto real. Los consejeros del rey, ahí están los asesores, cuidado con los asesores, los ministros. Todos hemos acordado que promulgues un edicto real, que hagas un decreto supremo y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. ¿Cuál es el decreto? Cualquier persona que ore a otro dios que no sea el rey mismo, sea echado al foso de los leones. Y el decreto, la ley iba dirigida, ¿no? En el Congreso a veces hacen leyes y le ponen la ley fulano, porque dicen esa ley la hicieron para favorecer a fulano, y le ponen la ley tal, le ponen el nombre de la persona, ¿cierto? Porque va dirigida a cierto sector. Aquí esta ley va dirigida para afectar a Daniel. ¿Qué le prohíban? Le prohíban orar a Dios, porque Daniel oraba 3 veces al día. Y ellos sabían dónde oraba Daniel. Entonces, es un decreto supremo del gobierno, del rey. Por supuesto, incitado por los ministros del rey, para perjudicar a Daniel, porque le tenían envidia. Versículo 8. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, y que salga en el diario oficial del peruano. ¿Ya? Para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, lo cual no puede ser abrogada. Versículo 9. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Le puso su sello con su anillo. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. O sea, Daniel desobedeció el edicto.
Daniel desobedeció el edicto. Daniel decidió obedecer a Dios antes que a estas leyes perniciosas, antes que a estos perversos, estos hombres. Así sea la Constitución, así sea el decreto legislativo, el decreto supremo, así sea un decreto municipal, una resolución municipal, sea lo que sea. Daniel no hizo caso. Él siguió arrodillándose, levantando sus manos al cielo y oraba 3 veces al día al Dios verdadero, a Jehová, al Dios de Abraham, de Isaac. Cosa que había sido prohibida por el gobierno. Versículo 11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Versículo 12. Y fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. Rey, ¿no has firmado el edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el fuego de los leones? Respondió el rey, claro, por supuesto, he firmado esa ley. El rey diciendo, verdad, es conforme a la ley de Media y de Persia, que no puede ser abrogada. Es un decreto supremo. Un decreto supremo nadie lo puede derogar. Si el gobierno dicta algo, el presidente Servando García no puede hacer nada. Power Saldaña no puede hacer nada. No puede ser abrogada. Es una ley. ¿No? El rey dijo, por supuesto. Versículo 13. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, mira, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Hasta la puesta del sol trabajó para librarlo. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y Persia, que ningún edicto ordenanza que se confirme puede ser abrogada. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron el foso de leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien continuamente sirves, él te libre. Un paréntesis aquí, hermanos. A veces hay presidentes que entran con buenas intenciones. Hay presidentes que tienen intenciones de hacer bien las cosas. Pero lamentablemente, detrás de los presidentes hay poderes económicos, hay poderes políticos que comienzan a manipular al gobierno para que hagan tonterías, para que decreten leyes y hagan cosas que no son buenas. Eso pasó aquí. Yo creo que eso pasa en estos tiempos. Nosotros sabemos, hermanos, que a nivel mundial hay poderes económicos, hay poderes políticos, hay grandes hombres, grandes por su influencia política, por su plata, que tienen planes malévolos. Quieren destruir la religión, quieren destruir la iglesia, quieren destruir el modelo original de la familia. Quieren implantar leyes perniciosas, quieren poner tonterías, pecados, quieren legislar el pecado, quieren prohibir las cosas santas. Y estos poderes económicos a nivel mundial capturan a los países subdesarrollados, capturan a gobernantes débiles para incitarlos, para presionarlos a que hagan este tipo de decretos contra la moral, contra Dios, contra la iglesia, contra la familia original, contra el diseño original y contra todo lo bueno. ¿Ya? Eso sucede, hermano. Eso sucede. Entonces, aquí está. Pero, hermanos, en el caso de los apóstoles, en el caso de Sadrach, Mesach y Abednego y de Daniel, que eran creyentes, fieles, que amaban a Dios, ellos estuvieron dispuestos a obedecer a Dios antes que a los hombres, aunque tengan que sufrir las consecuencias, incluso hasta que tengan que dar su vida por su lealtad a Dios. Entonces, esto significa que es necesario obedecer antes a los hombres. Que si en algún momento, yo no quisiera que pase eso, hermanos, yo no quisiera que pase eso, es difícil. Pero, hermanos, ya
hay por ahí ya por ahí vienen algunas olas por ahí de estas cosas. Hay país y va a llegar. Entonces nosotros tenemos que estar preparados. Pero quiero decirles otra vez, hermanos, ya, otra vez, debemos estar seguros que realmente el gobierno nos está obligando a pecar. Debemos estar seguros que realmente el gobierno o cualquier ley municipal, ordenanza de la UGEL o del gobierno central nos está prohibiendo a hacer la voluntad de Dios. Digo, tengamos claro, porque a veces hay religiosos o cristianos rebeldes que no les gusta obedecer y buscan cualquier ocasión para desobedecer y dicen que están obedeciendo a Dios antes con los hombres. Mucho cuidado. Aquí las cosas están claras. ¿Qué les prohibieron a los apóstoles? ¿Qué les prohibían a los apóstoles? Era claro: no prediquen el evangelio, no prediquen en el nombre de Jesús. Y si predican, los azotamos, los mandamos a la cárcel. Era claro. Era una cosa clara. Y es un mandamiento: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Ustedes me serán testigos en Jerusalén, Judea, hasta el último de la tierra. Ustedes irán por todo el mundo a ser discípulos. Era claro la ordenanza. Era clarísima la ordenanza. Entonces está claro. Ahí no hay, no, pero mira, no, es claro. ¿Qué le prohibieron a Sadrac, Mesach y Abednego? ¿Qué le prohibieron a Sadrac, Mesach y Abednego? ¿O qué le obligaban a Sadrac, Mesach y Abednego? Que adoren y sirvan a otro Dios. Está clarísimo. No hay vuelta que darle, ahí está claro. Aquí está la estatua que Nabucodonosor, el Dios de Nabucodonosor, ahí está. Arrodíllense, adoren y sírvanlo. Ellos dijeron: nosotros adoramos a Jehová de los ejércitos. Nosotros adoramos al Dios vivo y verdadero. Entonces está claro la ordenanza. Está claro. No hay medias tintas, está bien claro. ¿Qué le prohibieron la ley? ¿Qué le prohibía la ley a Daniel? ¿Qué le prohibía la ley a Daniel? Le prohibían orar a su Dios, al Dios vivo y verdadero. Ok, hermanos, entonces digo, mucho cuidado, porque este mensaje, los rebeldes, los malcriados, esos que no les gusta obedecer a sus padres, no les gusta obedecer al pastor, no les gusta obedecer a las autoridades, no les gusta obedecer las leyes, no les gusta obedecer a la SUNAT, no les gusta obedecer a nadie. Esa gente anda buscando este tipo de mensajes para agarrarse y dicen: no, ya ve, no obedezco a Dios antes que los hombres. Mucho cuidado. Si un día va a llegar ese punto, tenemos que tener las cosas bien claras. Aquí en la Biblia por lo menos se nos ponen estos ejemplos. Cuando les prohibieron que prediquen el evangelio en el nombre de Jesucristo, que enseñen y prediquen la palabra de Dios a sus hijos, al pueblo, a la gente, entonces me rebelo contra las autoridades. No puedo obedecerles, obedezco a mi Dios, aunque tenga que sufrir las consecuencias. Cuando me obliguen a adorar y servir a otros dioses, a hombres, a personas, antes que a mi Dios, entonces me rebelo, aunque sufra las consecuencias, porque Él es mi único Dios verdadero. Yo no puedo, eso atenta contra el mandamiento que dice: a tu Dios adorarás, a Él le servirás, no te harás imágenes, a mi Dios verdadero. Aunque me boten del trabajo, aunque me sigan un proceso administrativo, aunque pierda, aunque me vaya a la cárcel y aunque me mate. Como decía Job: aunque Él me matare, a Él adoraré. La iglesia puede orar, los cristianos pueden orar para que nos libre. Sí, Dios puede librarnos. Pero Sadrac, Mesach y Abednego dijeron: Señor, pero así Dios no nos libre, igual no te vamos a obedecer, porque obedeceremos a nuestro Dios. Cuando te prohíban orar, no debes orar. Que no oren en las escuelas, que no oren en la casa, que no les enseñes a tus hijos a orar. Básicamente eso. Mandamientos claros, mandamientos importantísimos, puntuales.
¿Ok, hermanos? Ahí está. Ahora, pensemos un poquito. Bueno, no hay que pensar mucho, simplemente hay que relacionar. A ver, ¿cuáles son nuestras autoridades que Dios nos ha dado? Empecemos de abajo. Autoridades. Mencionemos las autoridades que tenemos nosotros, que de repente en algún momento que Dios no quiera tendríamos que decirle: lo siento, autoridad, pero en este caso debo obedecer a Dios antes que a usted. Pero te castigo, bueno, pero te pongo una multa, pero te meto a la cárcel, pero te fusilo. Bueno, si esa es la voluntad de Dios para mi vida, así será. Pero no puedo obedecerte porque en este caso tengo que obedecer. ¿A quiénes? ¿Quiénes son esas autoridades? Número uno. No mencionemos nombres. Pensemos en los títulos. Más abajo. Más abajito. Más abajo. ¿Cuál es la primera autoridad que tiene un ser humano? Nuestros padres. Amén. Nuestros padres son la primera autoridad que tenemos. Cuando una mujer se casa, su autoridad es su esposo. Usted viene a trabajar a este sitio, aquí tiene una autoridad, tiene una directora, tiene un promotor. Usted se va a una empresa, tiene un gerente, tiene un administrador, tiene un jefe de personal. Son autoridades. Ya, bueno, de ahí ya nos vamos al teniente gobernador, vamos al juez de paz, vamos a la policía, vamos al comisario, vamos al alcalde, vamos al presidente regional, ya, el subprefecto, vamos al Congreso de la República, vamos al presidente de la República. Esas son nuestras autoridades. Eso está en la Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué le dice la Biblia a los hijos? Obedece a tu papá. ¿Qué le dice Dios a las mujeres? Obedece a tu esposo. ¿Qué le dice Dios? ¿Qué nos dice Dios a los creyentes? Obedece a tu pastor. Obedece a las autoridades superiores, a los magistrados, a los que están en eminencia, a los gobernantes. Eso nos dice Dios, son autoridades. Hay que respetar, la Biblia está claro. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino las que han sido puestas por Dios. De modo que el que se opone a la autoridad, a lo establecido de Dios resiste. Está claro, Romanos capítulo 13, léalo. Usted debe tener el firme propósito de obedecer a sus autoridades. Este mensaje no está en contra de eso. Recuerde eso. Hijos, ustedes tienen que obedecer a sus padres en todo. Mujeres tienen que respetar y someterse a sus maridos. Miembros de una iglesia deben ustedes obedecer a sus pastores. Hermanos, debemos obedecer a las autoridades, debemos pagar nuestros impuestos, debemos cumplir. Aquí el colegio debe cumplir las leyes de la UGEL. Debemos cumplir lo que dice nuestra Constitución, lo que dice los decretos supremos legislativos del gobierno, por supuesto. Y debemos respetar esas autoridades y tenerlas, honrarlas. Pedro también dice eso. ¿Ya? No estoy diciendo que debemos rebelarnos, pero en el caso que he expuesto hay excepciones. Hay excepciones en la vida. Ojalá que nunca nos toque eso, pero hay excepciones como los apóstoles. Excepciones tan duras, tan claras, donde con mucha pena, pero con mucho respeto, tendamos que decir: papá, te amo, te quiero, te respeto, tú sabes, pero en este caso tengo que obedecerle a Dios antes que a los hombres. Pero te castigo, pero ya no te doy propina, pero ya no te pago los estudios. Padre, si eso es la voluntad de Dios, si eso es lo que quieres hacer, está bien, pero tengo que obedecer a mi Dios antes que a ti, porque me estás obligando, me estás prohibiendo algo que va en contra de la palabra de mi Dios. Esposo,
te amo, te quiero, te respeto. Tú sabes que dejé mi madre, dejé mi pueblo, como dice la canción, hasta mi tierra dejé por ti. Pero en este caso, esposo, tengo que obedecer a mi Dios antes que a ti. Te abandono, te dejo. Tengo que obedecer a Dios antes que a ti. ¿Sí? Un pastor abusivo, un pastor que quiera esclavizarte, que quiera obligarte a hacer cosas contra la voluntad de Dios. Un pastor que te obliga a pecar, un pastor que no quiere hacer la voluntad de Dios. Pastor, no quiero ser irreverente, no quiero ser irrespetuoso, no quiero pecar contra Dios. Pero está claro, cosas claras, está tan claro aquí. Yo tengo que obedecer a Dios antes que a los hombres. Viene un decreto, una resolución de la UGEL aquí al colegio. Señora, ¿cómo se llama la señora esta? ¿Cómo se llama, hermana Carmen, la señora? Esta que es buena gente, que siempre nos ayuda. ¿De la UGEL? Señora Gloria, señor director de la UGEL, usted sabe que siempre nosotros nos hemos sometido. Usted sabe que siempre nosotros estamos al día con todo. Pero este decreto, pero esta resolución, no la podemos obedecer. Porque tenemos que obedecer a Dios. Pero te van a seguir un proceso. Te pueden multar, te pueden cerrar el colegio. Bueno, es necesario obedecer delante de los hombres. Ojalá nunca llegue eso, pero si llegara, eso debe ser la actitud. El alcalde, una ordenanza, el gobierno central, el presidente. Bueno, qué pena que en esta vez no podemos obedecerles, porque esta ley va en contra de un mandato, de un principio tan claro, y preferimos sufrir la multa, sufrir el castigo, la cárcel o la muerte, pero tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. ¿Está claro, hermanos? Claro. No es un mensaje a que te rebeles, no. Hijo, obedece a tu padre. Mujer, respete a su marido. Empleado, respeta a tu autoridad, así sea más chiquito que tú, así sea que él tiene menos experiencia, pero lo ascendieron a él antes que a tú. Respétalo, Señor. Como le dijo, ese señor, así gane más que tú. Él está ahí, él gana y lo han puesto por lo que representa, quizá por su experiencia. Tienes que respetarlo. Así el cabo sea más chiquito que tú eres soldado raso, sométete. Obedece a tu pastor, así tú seas más estudiado que él. Obedezcamos al teniente, obedezcamos al alcalde, obedezcamos al presidente regional, así no sea de tu partido. Obedezca al presidente, así no sea de tu partido. Ese es el principio general. Es un mandamiento, es una orden también. Pero si en algún momento la autoridad obliga o prohíbe cosas esenciales del cristianismo, como leer la Biblia, como enseñar la Biblia a nuestros hijos, como orar en nuestras casas, como orar en nuestras escuelas, prohíbe que salgamos a predicar el evangelio casa por casa, que prediquemos, que hagamos servicios y prediquemos la palabra, y nos prohíben, y hay que darse por un capricho. Entonces estaremos dispuestos a obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, todo esto, hermanos, para todo esto se necesitan algunas cualidades, hermano. Número uno, los cristianos que van a hacer eso son cristianos que tienen convicciones, que tienen en su mente bien claro cuáles son los mandamientos de Dios, cuáles son los principios de Dios más importantes que yo tengo que obedecer a mi Dios. Que hay que crecer en convicciones, hay que leer la Biblia. Hermanos, les animo, vamos a hacer una campaña, ¿ya? Empiece a partir de hoy día a enseñarle los 10 mandamientos a sus hijos, por favor. Ya estoy hablando ahí con alguien, por aquí en estas paredes vamos a poner los 10 mandamientos.
la ley moral de Dios. Obviamente, esa ley no te salva, pero esos 10 mandamientos, hermanos, son la ley moral de una sociedad, de una nación. Son las leyes morales que nos van a ayudar a crecer en santidad. Todo pecado, todo desorden a la sociedad apunta a la desobediencia a uno de los 10 mandamientos. Enseñen los 10 mandamientos a sus hijos. Memoricen los 10 mandamientos. Tipéelos y póngalos en los dinteles, en las puertas, en las ventanas de su casa, como dice Deuteronomio. Todo desorden, todo pecado de inmoralidad, desorden, vicios y cualquier violencia, todo eso, hermano, es desobediencia a uno de los 10 mandamientos. Y hay que tenerlos claros. Hay principios también, hay principios y doctrinas claras, tienen que tenerlos. Hay que crecer en esos. Para que cuando haya este tipo de ordenanzas, cuando haya este tipo de decretos, de prohibiciones, cuando haya este tipo de obligaciones perniciosas, contrarias a la palabra de Dios, entonces tus hijos, tu mujer y usted entiendan. No. Un ratito. Ese decreto, esa orden, esa prohibición, eso está en contra de la palabra de Dios. Está claro aquí. Un ratito, vamos a estudiar, hijos, vamos a estudiar, hermanos, en la iglesia, vamos a estudiar, colegas. No. Entonces, hay que estudiar, hay que tener convicciones. Número 2, hay que haber hecho el firme propósito. Eso quisiera que hagan ahora. Ahora que estamos bien, bacán, tenemos que proponer en nuestro corazón. Cuando se presente una situación de ese tipo, propongo en mi corazón que obedeceré a Dios antes que a los hombres, aunque tenga que sufrir las consecuencias. Daniel y sus amigos, ¿se acuerdan cuando el rey habla con Sadrac, Mesach y Abednego? Le dijo: Sadrac, Mesach y Abednego, ¿están dispuestos a adorar mi estatua? ¿Están dispuestos al sonido de la bocina, el tamboril, a adorar mi estatua? Mira que si no lo haces, serán echados. ¿Sabe qué dijeron ellos? Mi rey, ¿sabe qué? En cuanto a ese tema no tengo nada que responderte. No tengo nada que responderte. Tú ya sabes lo que yo creo, tú sabes lo que yo pienso. Porque en Daniel capítulo 1, versículo 8, junto con nuestro hermano Daniel, propusimos en nuestro corazón que íbamos a ser leales. Los jóvenes, si no toman decisiones ahora, jóvenes, tú te vas a encontrar en la universidad en situaciones así. Señorita joven, te vas a encontrar ahí en la empresa, en el trabajo, con situaciones así. ¿Sí? Hermanos, hermanas, casadas y casados, van a haber situaciones. Entonces, si en ese momento te vas a pensar, ¿y ahora qué hago? Mira, pero pastor, y esto, lo otro. Es muy peligroso, puede ser muy tarde. Daniel y sus amigos, desde los 17 años, propusieron en su corazón que iban a ser leales a Dios más que a los hombres, que no se iban a contaminar con lo pecado. Uno tiene que tomar esa decisión desde ahora. Señor, danos tu gracia. Ojalá nunca suceda eso. Ojalá nunca me encuentre entre la espada y la pared en una situación. Pero Señor, ahorita propongo, si me pusieras en una situación, yo te prometo, Señor, que con tu ayuda decidiré ser más leal a ti, obedecerte a ti antes que a los hombres. Eso hay que tomarlo antemano. Amén, hermanos. Amén. Eso hay que tomarlo antemano. Jovencitas, jovencitos, solteros, solteras, hombres casados, mujeres casadas. Vamos a tener tentaciones de todo tipo. Por ahí con el materialismo, el dinero, vamos a tener tentaciones. Con las faldas, con hombres, con mujeres, para pecar sexualmente. Vamos a tener. Para mentir, para desobedecer, para ser malcriados. Entonces, si uno de antemano tiene las cosas claras, tiene convicciones, porque lee su Biblia, porque estudia, porque está atento, sabe los mandamientos, sabe los principios de Dios. Como decía el hombre, un pueblo que sabe no lo engaña a nadie. Pero para eso
tienes que haber hecho un propósito de pureza, de santidad. Y tienes que ser un hombre y una mujer leal, como José. Ahí está la tentación, ahí está la mujer en sus batas, con sus sedas, con sus encajes que lo tienta. Ahí está. Pero José dice: señora, yo soy un hombre leal a mi Dios, y no solamente a mi Dios, sino a mi amo. Usted le pertenece a mi amo Potifar, aunque él no esté. Pero yo no voy a pecar contra mi Dios, quien me ama, contra mi autoridad suprema. Yo no voy a pecar ni contra mi Dios ni contra mi amo. Prefiero salir corriendo. Prefiero que me digas cobarde, prefiero que me digas que no me gustan las mujeres, prefiero que me digas tonto, prefiero que me manden a la cárcel. Pero yo moriré siendo leal a mi Señor, a mi Dios. Amén. Eso significa, hermanos, lealtad, compromiso, valor. ¿Cuánta falta hacen esos hombres? ¿Cuánta falta hacen esas mujeres hoy en día? Cristianos aguados, muchachos aguados, enclenques. Uno porque no saben, no conocen, se dejan engañar. No, pero mira, pero... No, Señor, firmeza, propósito de ser santos, lealtad. Pero también, hermanos, se necesita humildad. Se necesita humildad. Se necesita humildad. Ya, está bien, papá. Si no me dejas ir a la iglesia porque quieres que... Si me vas a castigar, si me vas a pegar, ya, papá, está bien, me someto. Pero yo no puedo. Me estás pidiendo que mienta, papá. Me estás pidiendo que haga algo malo. No, lo siento. Te castigo. La autoridad, te meto preso. Te cierro la iglesia. Te pongo una multa. Y hermanos, en estos casos que hemos visto, alguien dijo: Dios bendice la obediencia, no la conveniencia. Cuando nuestra obediencia es sincera a Dios, cuando nuestra obediencia, hermanos, viene con un motivo correcto de a Dios, no para agradar a la gente, hermanos, Dios bendice la obediencia que ve en nuestro corazón. Cuando una mujer es piadosa, ama a Dios y quiere serle leal, Dios le va a librar. Dios le va a librar. Cuando un muchacho realmente quiere amar a Dios y ponerlo sobre todo y obedecerle, Dios lo va a librar de cualquier manera. Cuando un siervo de Dios, su obediencia es leal, realmente ama a Dios y es leal a Dios y quiere hacer las cosas bien para Dios, hermano, Dios lo librará de cualquier forma. Igual cuando una iglesia, ¿sí? Pero si es la voluntad de Dios sufrir, ir a la cárcel, quedarnos sin trabajo, quedarnos solos en el mundo, que no nos quiera y hasta que nos mate, bueno, habrá sido un honor sufrir como nuestro Salvador, hermanos. Amén. Amén, hermanos. Sí. Pero siempre con humildad. No somos llamados a ir a las calles a protestar. No somos llamados a ir a hacer cacerolazos. No somos llamados a ir a tomar la pista, no somos llamados a eso. Pero sí, los cristianos podemos en algún momento hacer una desobediencia civil cuando las autoridades, sea quien sea, nos obliguen o nos prohíban a hacer algo que está claramente contrario a la palabra de Dios, como en este caso, predicar el Evangelio de Jesucristo, orar como Daniel, leer la palabra, enseñarla, o que nos obliguen a hacer cosas inmorales, a hacer cosas que deshonren a nuestro Dios, como el otro día. Que Dios nos ayude, hermanos, que Dios nos ayude. ¿Ya? Hasta ahorita yo no he tenido una situación así, no sé usted, pero yo creo los tiempos que se están viendo en el mundo, la persecución va a ser eso, hermano. ¿Sabes cuál va a ser una persecución? Hay que estar preparado.
Una persecución que vamos a tener, una situación va a ser con nuestros hijos, con nuestros hijos. Van a prohibir en algún momento que usted les enseñe lo que usted cree. Hay gobiernos que se van a hacer dueños de nuestros hijos. Y usted va a estar obligado a enseñarle a tu hijo lo que el gobierno dice. Esa es una premisa de los gobiernos extremistas, marxistas, leninistas, maoístas. Porque ellos llegan al punto donde el papá es el gobierno. El papá es el gobierno. Esa es su premisa. No estoy hablando de personas en particular. Lea la doctrina de esos señores. Entonces, finalmente el gobierno llega a ser el papá. Ya los hijos no dependen de sus padres, sino dependen de papá gobierno. Y como papá gobierno es el que mantiene, entonces papá gobierno es el que manda. Ellos dicen todavía, no es lógico que si el gobierno nos mantenemos, el papá le enseña a su hijo lo que él quiere. No, lo lógico es si el gobierno mantiene, nosotros tenemos que decirle al papá lo que debe enseñarle a sus hijos. Sepan eso, lean, estudien, hermano. Y les voy a dejar un reto. ¿Cuál fue el primer reto que les he dejado, hermanos? Los mensajes, hermanos, son para practicarlos, son para obedecerlos. Yo espero que usted ahora se interese en estudiar más su Biblia. Proponga en su corazón que cuando se encuentre en una situación así, usted va a ser más leal a Dios que a los hombres. Pero les he dicho también que comiencen a estudiar los mandamientos, los principales principios. En su casa enseña a sus hijos para que ellos sepan y sepan discernir. No, esto no está conforme a la palabra, esto no está conforme a los mandamientos. Estudie eso. Pero les voy a dar otra tarea. Primero les pregunto una cosa, Levante su mano, ¿cuántos de ustedes tienen una constitución política en la casa? Levante su mano, los que tienen una constitución política en su casa. Bien levantada. Bien levantada, a ver. 1, 2, una constitución política en su casa. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya. Si aquí habremos 100 personas, entonces solo el 12% tiene una constitución política en su casa. Ahora, los que levantaron su mano, levántelos. ¿Cuántos la han leído toda la Constitución en su vida? ¿Cuántos han leído la Constitución? Levanten su mano los que han leído la Constitución completa. Completa, del 1 hasta el final. ¿Han leído? Levanten nomás, quiero hermano, 1, 2. Ya, o sea, de 100 personas, el 2, ¿qué es? El 2%, ¿no? Entonces mira, solo el 12% de la población tiene una constitución política del Perú. La Carta Magna, la segunda Biblia de los peruanos, solo 12 personas la tienen en su casa. Y lo más triste, solo el 2% de la población ha leído la Constitución. Pero mañana va a salir un referendo para cambiar la Constitución y muchos de ustedes van a votar por el sí o por el no sin haberla leído. Esa es la sociedad, por eso estamos como estamos. Mira, sí. Cuando una persona a mí me dice, pastor, la Biblia tiene errores, esa Biblia la escribieron hombres, tiene errores. Ok, yo ahora ya no peleo mucho, tranquilo nomás, ya estoy aprendiendo. Los viejitos ya estamos teniendo más experiencia ya, ¿no? Entonces, la Biblia tiene errores. Yo le digo, un ratito, ¿cuántas veces la has leído? No, pero ¿cuántas veces la has leído? Para que tú me digas que la Biblia tiene errores, siquiera debes haberle leído 3 veces. Si tú no has leído la Biblia 3 veces y me dices que tiene errores, simplemente te están manipulando, como loro estás repitiendo lo que otros dicen, ¿ya? Y no eres honesto, no es justo lo que estás haciendo. Igual, muchos dicen la Constitución, yo no estoy a favor ni en contra de eso, solamente, hermanos, quiero que tú seas una persona, un hombre instruido.
Y el día que ejerzas tu libertad de voto, lo hagas con tu conciencia limpia delante de Dios, delante de tu país y tú mismo. Y no repitas como loro, y no repitas como los ateos, como los resentidos sociales, que simplemente dicen, tiene errores, tiene errores, tiene errores. No lo has leído. Eso es deshonestidad, eso es ignorancia. Queridos hermanos, les amo mucho. Y le digo porque estamos hablando de leyes. Estamos hablando de leyes. Cuando te contraten para un trabajo, lee el contrato, lee las letras chiquitas. ¿Sí? Cuando te den un préstamo, una cosa, esas hojotas ahí que te presionan, firma aquí, firma aquí, firma. Como tú estás desesperado para que te den, para que te den, para que te den el préstamo, ya dame la plata. ¿Dónde firmo? Firma aquí, firma aquí, firma aquí, firma aquí. Así te dan unos papeles. Y no los lees. Por eso nos engañan. Entonces, para estar preparados y no transigir y no dejarnos manipular y no pecar contra nuestro santo Dios, instrúyase, lea, proponga en su corazón que va a ser leal, pero sobre todo sea prudente, sea humilde. Es necesario obedecer a Dios antes con los hombres cuando la autoridad nos prohíbe hacer algo que Dios nos ordena claramente en su palabra, o cuando la autoridad nos obliga a hacer algo que claramente es pecado y deshonra a nuestro Dios. Que Dios nos dé su gracia, hermanos, cuando eso sea necesario.